Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 24 de abril del año 2023, última semana del mes de abril de este año. En materia internacional, las noticias más importantes tienen que ver primero con una crisis que sufrió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una gira en la península de Yucatán, supervisando las obras que se realizan ahí del llamado Tren Maya. Aparentemente, según algunos medios mexicanos, el presidente se desvaneció durante esa gira. Sin embargo, la versión oficial indica que el presidente tuvo que suspender la gira porque dio positivo por tercera vez por COVID-19. López Obrador emitió un mensaje a través de Twitter en donde dijo: no es grave, mi corazón está al 100% y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México. Agregó: me guardaré unos días. El mandatario dijo además en la red social que el secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, encabezará las conferencias de prensa matutinas, las conocidas mañaneras. Muy bien, esperemos que se aclare un poquito sobre la situación de salud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Por otra parte, China, después de la, no sé cómo llamarlo, gazapo, patinazo, metida de pata de su embajador en París, que negó que los países que fueron parte del bloque soviético, una vez disuelto el bloque soviético, tuvieran realmente un reconocimiento de soberanía. China, a través de la vocera de la Cancillería china, aseguró que respeta la soberanía de esos países. China aseguró hoy lunes que ese país respeta el estatus de Estado soberano de los países de la antigua Unión Soviética. Esto después de que el embajador chino en Francia, Lu Chaye, cuestionó que los estados que pertenecieron al bloque soviético tengan un estatus efectivo ante el derecho internacional. La posición de China es consistente y clara. China respeta la soberanía y la integridad territorial de todos los países y se adhiere a los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, aseveró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, en la rueda diaria del departamento, en un intento por bajar las tensiones desatadas por las palabras del representante del régimen de Pekín en París. La Unión Soviética era un Estado federal y como tal estaba sujeto al derecho internacional en su conjunto. Esto no niega el hecho de que después de su disolución, cada miembro adquiriera su estatus como Estado soberano, agregó Mao Ning. Apuntó que la posición de China respecto a la soberanía de los territorios siempre ha sido objetiva e imparcial. Pese a ello, Pekín nunca ha criticado la invasión de Rusia a Ucrania. Así que tratar de sacar la pata que metió el embajador de China en París, pues se hace de manera muy rápida, como debe hacerse cada vez que uno mete la pata, sacarla rápido, no demorarse una semana. Bueno. Por último, el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, fue recluido ayer en la misma prisión, en la misma cárcel en que están Alberto Fujimori y Pedro Castillo, otros dos expresidentes del Perú que están presos, uno pagando prisión por condena, Fujimori, el otro en prisión preventiva acusado de dos delitos, intento de golpe de Estado y por delitos de corrupción. En este caso, Alejandro Toledo está acusado de delito de corrupción, de recibir sobornos de la empresa brasileña Norberto Odebrecht y tendrá que pagar 18 meses de prisión preventiva al menos mientras se define su suerte en el juicio que se le inicia. Esto acusado por el delito de lavado de activos. El Instituto Nacional Penitenciario, INPE, estuvo a cargo del traslado de Alejandro Toledo por helicóptero desde el cuartel policial de Los Cibeles en el distrito del Rímac
hasta la prisión ubicada en el distrito de Ate, al este de la capital peruana. En un comunicado, el INPE explicó que la Junta Técnica de Clasificación determinó que Toledo debía ser enviado a este establecimiento penitenciario de Barbadillo en régimen ordinario, es decir, sin ningún privilegio, con base en una orden de internamiento emitida por el Juzgado Quinto de Investigación Preparatoria Nacional. Asimismo, informó que Toledo no recibirá visitas hasta que el Consejo Técnico Penitenciario establezca los horarios para ellos y las medidas de seguridad para salvaguardar al interno. Recordemos que en unas dramáticas declaraciones, de esas que parecen sacadas de un mismo libreto por todos los exfuncionarios y expresidentes acusados de corrupción, Toledo pidió que el gobierno peruano no lo dejara morir en prisión, o que no lo matara más bien en prisión. Declaraciones que hacen de estos altos exfuncionarios, especialmente expresidentes, cuando la justicia les alcanza, los persigue. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Lo cierto es que está de compañero de prisión con otros dos expresidentes peruanos, Alberto Fujimori pagando condena y Pedro Castillo en prisión preventiva también. Muy bien, eso es lo más importante en materia internacional. En materia nacional, bueno, ayer hubo actividad política. Más adelante conversaremos con nuestro invitado sobre una de esas actividades políticas, el lanzamiento oficial de la precandidatura en las primarias del Partido Panameñista de su actual presidente y ex candidato presidencial también, José Isabel Blandón. Pero también hubo actividad en San Miguelito del PRD. Por allá estuvo el precandidato José Gabriel Carrizo, el precandidato y actual vicepresidente de la República. Y esa gira que hizo José Gabriel Carrizo a San Miguelito, de alguna manera se vio opacada, por lo menos en redes sociales, por un video que ha sido ampliamente desplegado de una flota de vehículos impresionante, camionetas 4x4, todoterreno, parecen carros blindados de transportar dinero en efectivo, del diputado Raúl Pineda, apoyando a los diferentes candidatos en ese circuito electoral. Y digo que se vio opacada porque el comentario en las redes sociales fue los carros, la flotilla de Raúl Pineda, más que la visita de José Gabriel Carrizo, que disparó discurso, se refirió al expresidente Martinelli, se refirió al robo pero hizo, todas esas cosas que trató de, incluso lanzó unos videos en TikTok manejando su propio vehículo y con la gente saludándolo y demás. Sin embargo, esa gira del precandidato José Gabriel Carrizo se vio opacada por el video que estamos viendo en este momento de las camionetas, la flotilla, carros nuevecitos, apoyando a los candidatos, entre esos a Carrizo, pero a otros candidatos, por parte de Raúl Pineda. Yo no sé si esto es positivo o es negativo, Flor. ¿Qué sentido? Porque hay como una contradicción, ¿no? Porque por un lado el eslogan de Pineda es "soy como tú". Yo no creo que mucha gente en San Miguelito tenga la capacidad de hacer ese despliegue de vehículos nuevos. Yo no sé si son propios, si son alquilados, si son en leasing, es decir, eso el diputado Pineda tendrá que explicarlo, pero me pareció un poquito como exceso, ¿no? Exceso. Y ciertamente ocupó la atención en redes sociales, con una cantidad de comentarios, la mayoría negativos, sobre ese despliegue. ¿Despliegue? Sí. Sí. No, terrible. Oye, por cierto, Flor, te tengo que comentar porque me impactó, realmente me impactó el nocaut de ayer del sobreviviente del Holocausto. Este francés que entrevistaste, ¡wow! Ese hombre vivió de niño las severidades de los campos de concentración
y narra, los que no hayan visto la columna, se los recomiendo, está en la página web del diario La Prensa, narra cómo con un amigo, cuando vieron que lo que iba a suceder era que los iban a matar, lograron escaparse escarbando un túnel, con las uñas sangrando, con las manos ensangrentadas, siguieron escarbando hasta que lograron escaparse, se amarraron a la parte de abajo de un tren con los cinturones de la ropa de los cadáveres de los judíos que eran llevados a los campos de concentración, que después fueron campos de exterminio, y de esa manera lograron huir, se penetraron pues en un bosque y ahí llegaron a una granja y ahí una señora pues los rescató. La verdad es que conmovedor ese relato de este sobreviviente de Auschwitz, que vive en Panamá, es de origen francés, le tocó vivir eso y él llegó a Panamá hace muchos años y aquí pues va a permanecer hasta el último de sus días y escribió un libro, ¿no, Flor? Más allá de Auschwitz. Más allá de Auschwitz. Así que llegó a Panamá en el 2007. En Flor Mirachi Pregunta también tuvimos a otro sobreviviente del Holocausto. Lo más impresionante de él es que ese sí tenía 3 años, 2 años y medio, iba para 3 años. Este tenía 8 años cuando sucedió todo. El de 3 años, el gran milagro es que estuvo, él no fue a campo de concentración, ellos estuvieron escondidos en 6 o 7 escondites. Y lo impresionante es que él nunca lloró, porque mucho se ha sabido de no sobrevivientes, de personas que mataban porque el bebé lloraba. Y alguna vez sus tíos quisieron matarlo para que por el llanto no lo delataran, y la mamá obviamente lo impidió. Muy impresionante las historias. Los dos están colgados, el knockout, como decías, en la prensa, el otro está en la página de Telemetro. Y sí, es impresionante. Bueno, oye, en otro tema, a pesar de la nota de prensa, y aquí tuvimos el viernes al viceministro de la presidencia que te dejó saludos, Flor, Carlos García Molina. Me escribió. ¿Te escribió? Ah, bueno. A pesar de la nota de prensa del Consejo de Gabinete, donde decía que se había consensuado con organizaciones de la sociedad civil y con la UNESCO el proyecto de ley que va a reformar o que pretende reformar la ley 6 del 22 de enero de 2002, la ley de transparencia, las organizaciones de la sociedad civil que ven ese tema de transparencia en Panamá sacaron un comunicado negando que haya habido tal consenso. Dijeron que lo que hubo fue una reunión en donde les manifestaron la intención de presentar un proyecto, pero que no hubo ningún tipo de consenso y que ellos habían advertido que su presencia ahí no significaba un aval a lo que se fuera a presentar. De manera pues que eso, ya de salida parte mal ese proyecto, que además ha sido mantenido en secreto, curiosamente, un proyecto para reformar la ley de transparencia, nadie lo conoce. La respuesta que han obtenido quienes han solicitado el proyecto es que esperen a que esté publicado en la página web de la Asamblea, es decir, que lo presente formalmente el ministro de la Presidencia a la Asamblea y que la Asamblea haga lo propio que hace con todos los proyectos, que es subirlos en la página web en la actividad legislativa, ¿no? Entonces, no me parece que parte bien el asunto. Sí. Por más que se haya tratado de dorar la píldora con una nota de prensa muy positiva, es lo que usualmente se hace, ¿no? Es lo que usualmente se hace, que más que una nota de prensa parece una nota de relaciones públicas. Pues sí. Oye, y por otro lado, viste la creación por parte de la DGI de una oficina adjunta para grandes contribuyentes. Para tramitar, para los trámites de las personas naturales jurídicas que tienen un ingreso igual o superior a los 20 millones de dólares. Sí, yo creo que es importante el esfuerzo de tratar de que las personas que tengan grandes ingresos paguen los impuestos que tienen que pagar. Y yo creo que la DGI ha identificado ahí una posible fuente de
de mayores ingresos fiscales. ¿Cuántas personas naturales o jurídicas tienen rentas de más de 20 millones de dólares al año? Yo creo que naturales ninguna, Flor, ¿no? Porque me parece que no conozco una persona persona natural. Personas que sus empresas, que tengan acciones en empresas que generen más, sí, claro que hay bastantes. Pero persona natural que declare que le ingresan más de 20 millones de dólares al año de renta, yo creo que no debe haber, pues, no voy a decir que ninguna, pero debe haber muy pocas, pues. Pero sí es importante ese esfuerzo, porque ciertamente una de las quejas que se dan en Panamá es que los grandes contribuyentes no pagan lo que tienen que pagar. Y ahí se produce una brecha fiscal importante. Ahora, el Estado tiene que hacer un esfuerzo también por maximizar y hacer más eficiente el gasto público, porque no puede ser que cuando y lo hemos dicho, lo hemos planteado aquí a lo largo de todo el proceso que hemos tenido durante la pandemia, que mientras que hay una estrechez fiscal, el Estado sigue engrosando su planilla, a pesar de lo que diga el Contralor, que todos sabemos que eso no es cierto, de que se disminuyó la planilla. En todas las instituciones del Estado creció la planilla, desde la más pequeña hasta las grandes instituciones como el Seguro Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad, etcétera. Entonces, yo me imagino que la oficina adjunta dentro de la DGI, para darle tratamiento a los grandes contribuyentes, claro, le facilitará los trámites que tienen que ver con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pero también busca encontrar una mayor recaudación, una mayor generación de ingresos fiscales para el Estado, como es apenas natural. Yo creo que ese es un tema importante que se viene manejando desde hace rato y que obliga, pues, a tomar esta decisión, este paso de crear esta oficina adscrita a la DGI para el tratamiento, si se quiere, especializado de ese tipo de, por llamarlo así, grandes contribuyentes. Bueno, vamos a un cambio y regresamos entonces con nuestro invitado, el licenciado José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista, quien ayer lanzó su precandidatura en las primarias de ese partido. Ya volvemos. Oye, la bienvenida a Tenógenes, que retornó después de 2 semanas de merecido descanso. Pero este país sigue igual. Sigue igual. Y bueno, uno pone en pausa y sigue. Y aprovecho, porque se me olvidó el viernes, agradecerle a Hugo Enrique Famanía que nos ayudó reemplazando a Tenógenes. Hubo un tremendo cuarto bate. Cuarto bate. Bateador emergente, pero cuarto bate. Oiga, bueno, pero bienvenido, José Blandón. Esta mañana es José Isabel Blandón. Hoy le entrevistamos una parte en el noticiero matutino y la gran cantidad de mensajes que hemos recibido desde ese momento nos lleva a preguntarle. Todo el mundo me está diciendo, señor Blandón, que dice que usted le ha sacado el cuerpo al señor Rómulo Rux ahora que lo ve en una situación comprometedora dentro del Partido Cambio Democrático. ¿Eso es cierto o qué? O sea, ¿usted cómo evalúa eso? Porque la gente ha sentido su pronunciamiento de ayer a esta parte en ese sentido, porque antes usted no hablaba de liderar una alianza, pero ayer ya comenzó a hablar de aspirar que el Partido Panameñista presida una alianza. Son términos, obviamente, que llaman la atención en medio de esta campaña política, pero no sé usted qué dice. Mira, en lo absoluto. De hecho, no es la primera vez que he dicho lo que dije ayer, que el Partido Panameñista aspira a presidir una gran alianza. Y esa es la posición del partido desde el principio de todas estas conversaciones. Y cuando me han dicho, pero es que Rómulo dice que él la va a presidir, he respondido, bueno, él tiene todo el derecho a querer presidirla, como nosotros también. Se va a ver en agosto y septiembre
de acuerdo al calendario electoral, cómo se termina conformando una gran alianza y quién termina encabezándola. Eso no se decide ¿Cómo se definiría ahora. eso? ¿Cómo se definiría quién preside la alianza? ¿Cómo se define normalmente eso? Porque al final es un tema de acuerdos, ¿no? Y de negociaciones. No hay para mí lo ideal sería que se realizara lo que se conoce como una primaria interpartidaria, o sea, que las bases de todos los partidos que van a conformar esta gran alianza Eso no a se ha hecho través antes. del voto, no, nunca se ha hecho en Panamá, En Panamá. En Panamá, pues en Panamá. se ha hecho en otros países. Sí, Chile, por ejemplo. Chile es un... O sea, usted abogaría por una, ya usted mira por dónde vamos en este asunto. Ya usted abogaría por una interpartidaria. No, para yo lo que te he definir. dicho es que eso sería lo una ideal. alternativa. Eso sería lo ideal, pero es Ideal. que en realidad, en la práctica, en Panamá, Es pulseo. sería muy difícil. Eso no está ni que se siquiera pueda- reglamentado. No está reglamentado. No, pero podrían hacerlo, ¿ah? Pueden No, hacerlo. nuestro estatuto lo permite, por ejemplo. Sí, sí pueden hacerlo. Pero como eso no va a ocurrir, porque ya en la práctica los tiempos no dan para que eso ocurra, acá tendrá que verse el tema de encuestas, habrá que ver... Me escriben el acá que dice tema- que la plata define. Dice que la plata define. Señor Blandón, ¿qué dice usted? Bueno, si la plata definiera, yo no habría sido ni diputado, ni alcalde, ni nada a lo largo de mi vida. Pero fíjate, la plata importa, por Claro. supuesto que sí. Pero es que hay otras cosas que pesan y una de esas es el trabajo constante y el esfuerzo, la capacidad, el carisma que la persona pueda tener. Pero fíjate, lo que nosotros estamos planteando desde un principio, de nuevo, esto no es desde ahora. Nosotros sentimos que la alianza lógica para el partido panameñista es una alianza en donde esté Cambio Democrático con Rómulo Rux, no con Yanivel Ábrego, y donde se pueda también incluir al movimiento partido Otro Camino. Entonces, Oiga, usted está haciendo una distinción ahí en un momento sensible para el Partido Cambio Democrático que viene también en unas primarias. Es que es una alianza con Rómulo Rux, no con Yanivel Ábrego. Te está haciendo por ya la supuesto. diferencia desde No, ahora. y desde hace tiempo, no, O sea, eso si no no de es con ahora. Rómulo Rux, no hay alianza. Digo, y es que lo hemos dicho nosotros y lo ha dicho ella también. Sí, claro. No, Yanivel Ábrego ha dicho que su alianza sería con sí, RM. sí. Así No, pero, que eso- pero sí, está bien, la de él, pero no sabemos si el señor Blandón de repente pudiese irse en una alianza. En política se puede todo, ¿ah? En política no Oye, hay sorpresa. y ahora que Porque- mencionó, porque ahí mencionó- muchas veces no, no. sorprendido, Sí, pero eso por lo que es yo veo, cierto. usted se ha mantenido muy firme en esa posición acerca Sí. de lo que es la figura de Ricardo Martinelli. Sí, entonces lo que quiero dejar claro aquí es, el partido panameñista nunca ha dejado de aspirar a la cabeza, a presidir una alianza por Panamá. Hay gente que ha asumido que, hombre, si va a haber una alianza entre el CD y el panameñismo, es el CD o Rómulo Rux el que va a la cabeza, porque es que en la elección pasada Rómulo Rux sacó más votos que Blandón. Y sí, eso es cierto, y definitivamente que de parte de Rómulo Rux lo pondrá sobre la mesa. Pero lo cierto también es que cada elección es distinta. Y la elección que viene no es la del 2019. La elección que viene es la del 2024 bajo coyunturas diferentes. En aquel entonces yo era el candidato de gobierno y arrastré todo el costo del voto castigo contra el gobierno. En esta ocasión no soy yo el candidato de gobierno, soy un candidato desde la oposición. Y además, en la elección pasada yo no había recorrido el país como lo he recorrido ahora. Yo llevo 4 años, de los cuales 3 años y medio he sido presidente del partido panameñista, recorriendo el país, aún con la pandemia. Pero en la campaña no recorrió el país Fortaleciéndonos. o lo recorrió Sí, mal. pero es que recorrer el país Ajá. en 3 meses de campaña primaria no es lo mismo a llevar Ajá. 4 años visitando las comunidades, conociendo a los líderes del partido. Eso es casi como un visitando- mea culpa aquí, señor Blandón, un reconocimiento de que No, hubo- por supuesto que sí. Eso fue un error, ¿no? Un Y error. yo empecé mi discurso ayer señalando que uno aprende más de las derrotas que de la victoria y que la derrota de mayo del 2019 fue primero una lección de humildad para mí. Porque uno a veces, yo llevaba 5 elecciones ganadas, Nunca había perdido una elección. nunca había perdido una elección y uno comienza a creerse a sí mismo como imbatible, ¿no? Y realmente una derrota te hace bajar
poner los pies sobre la tierra y yo creo que hoy yo soy una persona distinta a la que era hace 4 años Bueno, atrás. y además Que ha crecido y que ha madurado por la experiencia de la derrota. además de que en la experiencia también política de Panamá, por lo general, el primer intento, los que pierden, intentan nuevamente y obtienen la victoria. Eso le pasó a Mireya Moscoso, A veces. eso le pasó a Martín Torrijos, Y eso le pasó a Ricardo Martinelli y, bueno, no, a lo pero es mejor le que- pasa pero- a José pero No, es le que- Blandón. pasó a Cortizo también. En el Cortizo co- cuando Ah, perdió como dos, Cortizo, ¿no? sí, Cortizo- pero Cortizo nunca fue candidato presidencial. Pero Es verdad. Cortizo ¿no? corrió en una A Varela le primaria- pasó también, es verdad. Cortizo corrió en la primaria de Navarro y Balbina. Y Balbina. Lo que pasa es que la gente ni se acuerda porque Y quedó de tercero. en margen de error. Sí, quedó de Quedó tercero. regado por allá abajo. Bueno, oiga, pero señor eso Blandón, equivale a usted haber mencionó, corrido y haber totalmente, perdido. usted Claro, mencionó claro. hace unos minutos a que en la alianza que tratan de estructurar incluyen al movimiento Otro Camino de Ricardo Lombana. Yo creo que esa es la alianza que para mí es lógica si queremos transformar este país. Y hay de parte del Y movimiento ganar la Otro elección. Camino y de Ricardo No Lombana ha habido esa apertura para... no ha habido para- ninguna receptividad a ello y yo creo que Lombana está ahora mismo como quien está prisionero en un laberinto, ¿no? Donde le está resultando difícil encontrar una salida al mismo enredo en que él se metió con todo el discurso que llevó adelante, en donde la realidad práctica es que para transformar este país y en donde muchas de sus propuestas coinciden con las propuestas que hemos hecho nosotros. Y es más, nada de lo que está proponiendo Lombana es nuevo en el sentido de que casi todo lo que él está proponiendo ya yo lo he propuesto antes. O sea que hay mucha coincidencia en los planteamientos que nosotros hemos hecho. Sí, Pero en entonces, el tema del seguro, por ejemplo, son muy parecidos. Sin embargo, el discurso de querer descartar las organizaciones partidarias, entonces él se queda ahora enredado en que si se sienta a reunir con un colectivo, está como desdiciéndose de lo que dijo. Pero la realidad electoral lleva a que ningún partido gana una elección si no hace alianzas. Panamá no tiene segunda vuelta. Si Panamá tuviera segunda vuelta, todo el mundo corre Usted y los acaba dos de decir primeros algo- van a la siguiente Usted vuelta. acaba de decir algo muy importante, o sea, la necesidad de que haya una alianza para poder ganar la elección. Y se refiere en términos generales a alianza. O sea, un partido político solo, aislado, difícilmente puede ganar, según su punto de vista. Es que no es mi punto de vista, es lo que los hechos demuestran aquí en Panamá. O sea, aquí no ha habido una elección, ni una sola, en la que el que haya ganado solo. Todos los que han ganado, hasta el PRD, que es el partido más grande Necesita del su país, alianza. no hubiese ganado la elección pasada sin los votos del Molirena. Así es, exactamente. Nosotros cuando ganamos en el 2014, ganamos en alianza con el Partido Popular y así, cuando tú vas todas las Cuando elecciones Martinelli ganó en el 2009, con nosotros. ganó gracias al panameñismo. Sí. Si no gana. Sí, entonces todo no eso, gana. los números están ahí y los hechos están ahí. Entonces, que puede pasar en algún momento por primera vez, sí, podría pasar en algún momento por primera vez. Pero en el escenario fragmentado que hay hoy en día, es bien difícil que eso pueda ocurrir. Y el tema que usted plantea de que en Panamá no hay segunda vuelta, le quiero plantear una pregunta. Si usted llega a ser candidato a presidente y efectivamente llega a ser presidente, hay quienes sostienen, entre esos me incluyo yo, que la estructura de poder de Panamá requiere de una reforma profunda. Y entre esa reforma profunda, una de las que se ha planteado es precisamente el tema de la segunda vuelta, para brindarle mayor legitimidad al que obtenga el triunfo en las elecciones, más que el 30, 31, 32, hay quienes dicen que el próximo presidente puede ser elegido hasta con el 25%. Y eso de los que votan, pero si es del padrón electoral es menos, ¿no? Porque hay un porcentaje de gente que no se presenta a la mesa de votación a emitir su sufragio. Entonces, ¿usted sería partidario de una segunda vuelta, señor Mira, Blandón? yo creo primero
en que hay que hacer un cambio constitucional. Recuerda, el lema de mi campaña pasada era cambios profundos. El país necesita cambios profundos. Hay que hacer una reingeniería institucional del país, muy a fondo. El tema de la segunda vuelta, fíjate, es un tema que he analizado bastante. Y yo creo que lo primero que nosotros tenemos que decidir es cuál es el sistema político que queremos. Queremos un sistema político de muchísimos partidos y de infinidad de candidatos en la primera vuelta, o queremos un sistema político más parecido al de Estados Unidos y algunos países europeos donde hay 2, 3 partidos grandes. Esa es una primera discusión que tendríamos que hacer, porque el tema de la segunda vuelta lo que promueve es cada vez más fragmentación. Mira lo que acaba de pasar en Costa Rica. ¿Sabes cuántos candidatos presidenciales había en Costa Rica? 27 candidatos presidenciales. Porque todos estaban apostando, voy a correr por mi lado y voy a ver. El que es el actual presidente de Costa Rica sacó como 10% en la primera vuelta, una cosa así. Y el que quedó de primero había sacado 40%, pero allá en Costa Rica exige el 50%. Esos escenarios son peligrosos para la democracia. Y entonces, ¿qué pasó? Gana el que sacó 10, porque había más oposición al expresidente Figueres que gente que estaba con él. Y se unieron todos para que no ganara Figueres. Sí. Para estar decepcionados del que está. Entonces, es una consecuencia de la segunda vuelta que hay que verla con cuidado. No, y presentas escenarios realmente muy difíciles para maniobrar. Para los políticos tradicionales que siempre piensan que al ganar una elección son como los capataces de una finca, o sea, me llevo todo. Y nuestro sistema presidencialista lleva casualmente al presidente a llevarse todo. Pero ante una realidad de un presidente que tenga una amplia mayoría en contra, puede, y más para lo que viene, para los próximos años, solamente con el tema del seguro social, vamos a tener obviamente una gran oposición política. Usted lleva el tema del seguro social ayer en su discurso y quizás es uno de los primeros candidatos que pone los reflectores en el tema más importante a nivel país. La Caja de Seguro Social es la entidad, es la empresa pública más importante de este país, por encima incluso del Canal de Panamá. Mira, definitivamente que todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Yo creo que el próximo gobierno necesita tener gobernabilidad, tener la gobernanza para poder llevar adelante una agenda que tiene que ser muy ambiciosa en cuanto a transformaciones, a cambios que deben realizarse. Y que eso requiere una base social amplia. Pero esa base social amplia la puedes tener y construir antes de las elecciones a través de una alianza, o la puedes construir después, buscando acuerdos, consensos entre las distintas fuerzas políticas, económicas, sociales del país. Lo que es necesario tener es la voluntad y la clara visión de cuáles son los cambios que le vas a proponer al país. Nosotros hablábamos ayer, por ejemplo, del tema de la Caja del Seguro Social y hacíamos unas propuestas concretas con respecto a eso. Planteamos cuál es nuestra visión, con la que algunos pueden no concordar, pero ya saben qué piensa José Blandón y el panameñismo con respecto al tema. Yo también creo que nosotros hemos tenido un desarrollo de país demasiado concentrado en la ribera del canal y que tenemos que empezar a ver hacia el interior del país, y que hay un esfuerzo muy valioso que se hizo en el quinquenio pasado, no por el gobierno, fíjate, por la empresa privada, con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento. Estuvo muy metida PEDE, que son los planes de desarrollo regionales, donde, por ejemplo, en la región occidental, Chiriquí, Bocas del Toro, la comarca Nove Buglé, existe lo que se conoce como el SECONRO, que es un centro que le da seguimiento a ese plan regional que preside Felipe Rodríguez, pero que ha sido ignorado por este gobierno, que no le ha prestado la atención a ese plan de desarrollo regional. Entonces, nosotros tenemos que empezar a pensar en el país, no solamente como el canal y la ciudad capital, sino también como las regiones
que conforman el resto del país y que también tienen posibilidades de desarrollo si tan solo se mira hacia allá y se invierte lo que se requiere invertir. Tenemos una pausa, regresamos, seguimos en breve aquí con José Isabel Blandón, presidente del panameñismo. Ya regresamos. Estamos de regreso con más, señores. Cuéntanos, Flor, aquí está el señor Blandón. Estaba esperando Esperándote. el tiroteo. Espera tu turno del bate. No entendí. Todavía, yo estaba viendo todo, yo no entendí. ¿Qué no entendiste? ¿Y Rómulo? ¿Qué pasó con Rómulo? No ha pasado nada, seguimos conversando. Pero ya planteas partes de la base de que ustedes quieren presidir la alianza. ¿Están dispuestos a sentarse a negociarla o no? Bueno, es que, mira, en ningún momento de todas las veces que hemos conversado entre el panameñismo y Cambio Democrático, el panameñismo ha dicho que va de segundo en esa alianza. Jamás. Y ese es un tema que acordamos desde la primera vez que nos reunimos, que sí va a haber al final, después de que cada uno de los partidos que estábamos ahí sentados pasáramos por su proceso interno de primarias. Y es que es lo lógico. Yo no puedo presumir que yo voy a ser candidato del panameñismo, ni él puede presumir que va a ser el candidato del CD. Cada uno tiene que pasar primero por ese tamiz interno y después entonces sentarnos a hablar de quién encabezaría una alianza. Eso es lo que se habló del principio, eso no ha cambiado. Y el panameñismo... ¿Se ha entendido mal entonces? Porque veo Es que todo el que, mundo está ahí no, como- pero es que yo creo que a veces la gente tiene sus propias preconcepciones y escucha las cosas según Oye, las quiere pareciera que el señor interpretar. Ricardo Martinelli está escuchando, porque mira, acaba de tuitear. No, hace un ratito. Dice, en política, negocios o en la vida personal, las alianzas, sociedades o matrimonios solo se hacen de mutuo acuerdo. Dice, aprendí que en negocios no se hacen con perequeros, ni con limpios, ni deshonestos, dice el señor Martinelli. Los matrimonios solo con alguien que te ame, dice el señor Martinelli. Y las alianzas políticas nunca con gente que pregona honestidad a toda voz cuando ellos ni su gente lo son. En todo es mejor andar solo que mal acompañado, dice el señor Ricardo Martinelli. La voz de la experiencia. Estaba Bueno, pero es que estaba escuchándote. No, yo creo Sobre que todo en lo del yo- matrimonio, la voz de la experiencia. Yo creo que eso no es conmigo, pero fíjate. Capacidad de cinismo. Pero sí, Impresionante. Hablando de alianza, ¿no? Esa es Hablando de una alianza. píldora concentrada de sí mismo ese tweet. ¿Oíste? Ay, ya la vida. No mencionar las periquitas para ver. ¿No se acuerda de que esta alianza es más sólida que el peñón de Gibraltar? Pero él está diciendo Hombre, como que no, va no, solo. no. Ah, y él no tiene alianza. ¿Ah? Él no tiene alianza. Él está apostando a que Bueno, va sin él alianza. Él tiene alianza por default, que se Oye, llama eso alianza, sí, por cierto. está- Se llama alianza. Es cierto, es cierto. Pero no se sabe si va con él. ¿Ah? Hombre. Ojo, cuidado con esa alianza. Mejor andar solo que mal acompañado. Yo veo la foto de él con el equipo de abogados de él y ya pienso Ya que que- ya. el tweet de que está hablando. Pero bueno, Exactamente. Ay, Bueno, Pero pero bueno. Hombre, no. pregunta un televidente aquí, que los Blandón estén ambos buscando esos puestos de postulaciones, demuestra sed o desesperación de poder como ciudadano. Yo recibo el mensaje totalmente como de mal gusto. Pudiera decirte que me recuerda un poco a Martinelli y Marta en el 2019 o hasta algo tipo el caso de Nicaragua con los Ortega. ¿Cuál sería tu respuesta a eso? bueno, que yo creo que debe investigar un poquito más, porque en el caso de Nicaragua es presidente y vicepresidente. Y en el caso de Martinelli era él dejando la presidencia y queriendo poner a la esposa de vicepresidenta. Eso no tiene nada que ver con la situación actual. Aunque respeto su opinión, lo que sí creo importante aquí es, primero, yo soy una persona que cree totalmente en la necesidad de que más mujeres participen en la vida política y que haya más mujeres en los altos cargos. Lo he creído siempre, lo he defendido siempre. Cuando en la Asamblea se discutía la paridad, yo era diputado, era el único que votaba a favor de la paridad. Y yo tengo que ser consecuente con eso. Yo creo que esos planteamientos también surgen de un cierto machismo, ¿no? Bueno, como ella es la esposa, ella no puede aspirar a nada, más que si él llega presidente, tú puedes ella ser la primera dama, pues. Pues ella no puede tener una trayectoria política propia, ¿no? Yo comentaba hace un rato con Atenógenes, más temprano,
que la gente me dice, pero ¿por qué tú no eres PRD si tu papá es PRD? Y yo decía, pues, no, ok, pues mi mamá no existe. Mi mamá la correteó el PRD. Mi mamá fue exilada por la dictadura. Pero nadie se pone a preguntar qué pensaba la mamá de Blandón. Y dice, tu papá es muy inteligente. Sí, mi mamá es licenciada en economía y tiene un doctorado en sociología. Pero la mamá de Blandón no existe porque es mujer. ¿Me explico? Entonces, mi esposa, no, si ella aspira es porque Blandón le está diciendo que aspire. Pero, primero, ella es panameñista antes que yo. Su papá fue directivo provincial del partido en Chiriquí y candidato a representante en Chiriquí. Yo la conocí en una campaña política en Chiriquí. Ella haciendo política antes de conocerme a mí. ¿Me explico? Y nos casamos y nos hemos llevado muy bien, creo yo, porque ambos estamos apasionados por la política, en el buen sentido de la palabra, la política con P mayúscula. Y ella, mucha gente le ha dicho, no de ahora, de hace muchos años, ¿por qué no aspiras? Ya ha supeditado sus aspiraciones a que si ella aspiraba, afectaba las mías. Pero bueno, ella tomó la decisión ahora de hacerlo. Y así como ella me ha apoyado a mí, ¿por qué yo no la voy a apoyar a ella? ¿Y va a competir en primarias ella? Y va a competir en primaria. O sea, no es que le están reservando el puesto. Sí. Eso sería escandaloso. Sí, sí. Entonces, ella va a ir a una primaria, va a competir. Yo entiendo perfectamente que puede haber cuestionamientos y son legítimos. Yo no estoy diciendo que no sean legítimos. Elías Vigil también se postuló. Elías Vigil se postuló. Él no tiene ningún impedimento para hacerlo. Yo no puedo prohibirle postularse. O sea, aquí el que me esté diciendo... ¿Y también lo vas a apoyar? Ya sé. Mira, yo creo que han hecho público y notorio que yo he estado apoyando, y de hecho voy hoy a su postulación, a Willy Bermúdez, quien trabajó conmigo como secretario general de la alcaldía, quien ha estado desde hace ya un par de años caminando y trabajando en función de una candidatura a la alcaldía. Yo no le puedo negar el derecho a Elías Vigil a postularse, porque no hay nada en la ley que me dé la posibilidad de rechazar esa postulación. Pero No vas a está apoyar a Willy inhabilitada. Bermúdez. Pero yo voy a apoyar a Willy Y una Bermúdez. pregunta, ¿no hay un conflicto que un presidente de un partido apoye a ciertos candidatos abiertamente? Mira, el conflicto puede ser en términos de los votos, porque él tendría todo el derecho, entonces él iba a decirle a la gente que va a votar con él, no voten con Blandón. ¿Me explico? Pero yo no soy el comité de elecciones. El conflicto estaría que el presidente del comité de elecciones diga, yo voy a apoyar a tal o cual. Yo obviamente apoyaré, porque yo no estoy aquí hablando como el presidente del partido. Yo voy a ser precandidato presidencial. Y una yo tengo que pregunta- pensar en lo que yo creo que va a Y, ser por mejor cierto, para mi colectivo Pero está y claro para mi que- aspiración. Me dijeron que va Rómulo Rux a la postulación de Willy Bermúdez, pero no estuvo ahí en la Y va Toto Álvarez también. mira. O sea, que hay interés en esta figura dentro del panameñismo, por lo que veo. Bueno, es que es el segundo cargo más importante, ¿no? Por También. lo que veo. Pero una pregunta, ¿estamos claros, para cerrar el tema de Elías Vigil, que sí le hace un daño moral al partido su postulación? Ya sé que legalmente no hay nada Sí. que impida que corra. Sí, pero es que, de nuevo, los que piden, no, es que Blandón no debiera permitir que él corre, lo que me están pidiendo es que haga una ilegalidad, porque primero yo no soy el que No, yo estoy hablando del lado moral, Bueno, que si le es hace que, un daño moral al partido que corra. Mira, yo no hablaría aquí de daño moral, que hay un daño de imagen, sí, por supuesto que sí, pero aquí hay un tema, reitero. Por un lado, dicen que si los partidos no hacen primaria no hay democracia interna. Pero por otro lado, si hacemos primaria, todo el mundo, el que se puede postular. Entonces, nos van a criticar si se postula gente que no le gusta a los medios, que tiene cuestionamientos públicos, pero que no tiene impedimento legal para correr. Eso no es culpa del partido. Una pregunta, en el noticiero, tú destacaste que casi 3.000 personas te acompañaron en la postulación. ¿Qué les pagaron? ¿Les pagaron el transporte? ¿Les pagaron No. comida? ¿O llegaron 3.000 personas buenos samaritanos? No, fíjate, ahí se le pagó transporte parte a delegados de la juventud que venían de provincias lejanas, ¿no? Que pidieron llegar, y obviamente como delegado de la juventud
no podían, por ejemplo, los de Chiriquí, pagar el transporte hasta Panamá. Pero ayer se postularon varios precandidatos y muchos de ellos llevaron a su propia gente y la sumaron a la postulación nuestra. ¿Me explico? Nosotros dimos suéteres, gorras. ¿Sí? ¿Eso lo paga el subsidio del partido? No, ¿Quién paga eso? la campaña mía, ¿Con qué plata, pues? las donaciones que se reciben. Sí, bueno, Ayer- para ayer- primaria tengo entendido que no hay subsidio. Ayer, No. Para la primaria es lo que puedan recoger los partidos. ayer fue El subsidio notoria. es para la campaña Para la presidencial. nacional, exactamente. la ¿Cuánto se primaria. gastó en esa postulación? Tendría que preguntar, pero yo creo que anda como por el orden de los 25.000, 30.000 dólares más o menos. Ayer fue notoria la presencia en su acto de postulación de varios exministros del gobierno de Varela e incluso del exdiputado José Luis Varela. Eso manda un mensaje de que De la pipa ya de la han paz. superado han limado las asperezas que se decía que había entre usted y el señor Que Juan se Carlos Varela. decía que había. Mira, es que, digo, Es más, ay, no sé, creo. Popi Sí, bueno, y el- Juan el- Carlos son entes autónomos. Hombre, el ¿Qué candidato, Ese es el hermano. el candidato hermano del de- presidente. Sí. ¿Qué ente autónomo va a ser? ¿Ente autónomo? ¿Ente autónomo de quién? el candidato, ¿Sí o no? no, No, el pero candidato espérate. del presidente Varela para las primarias pasadas era Mario Echelecu, no era Ajá, José Blandón. José correcto. Blandón derrotó a Mario Echelecu. Exacto. Pero ahora ahí se hicieron Pinchi, presentes pinchi. varios exministros. Y ahora son Rodolfo pinchi, Aguilera, pinchi. Alcibiades Vázquez. Bueno, y ahora Echelecu es parte de la directiva. Los donde está tiempos han Blandón. cambiado. Así es. Los tiempos han cambiado. Por eso digo que esto ya es un mensaje pero, como de, pero eso como es de demostración de unidad, de unidad. la capacidad de construir consenso. Bueno, dice Katy No, pero- Levy que ahí mandan 3 personas, ¿no? Ella lo dijo la semana pasada. María Chaleco, tú y Mira, Willy. ya te puedo decir. Ya no mandan más Ya te nadie. puedo decir lo que va a decir en agosto. Que si le hubieran dado un mes más para recoger firmas, hubiera quedado de primera. Mira, vamos a lo que Pero importa. espérese. Ella ya alcanzó ella le alcanzó mínimo. lo que el mínimo. Sí, pero está de secta. Sí, no, pero alcanzó el mínimo. Y Sí, la está Corte bien. no Pero ¿qué parece pasa si que la va a Corte cambiar de eso. repente que permite a todo lo que alcanza que el mínimo? Entiendo que la tendría Corte, otra, tendría entiendo otra que la Corte ya candidata a la dijo que ni presidencia del siquiera hay panameñismo, es lo una que le acción digo. de inconstitucionalidad Exacto. esperando trámites Eso sobre no eso. va. No hay ninguna posibilidad Uno de no que haya sabe. una... No, Todos pero es que dicen ya, que puede. dicen ya la que puede Corte bajar. hizo un pronunciamiento al respecto hace Dos. unos años atrás. 2 veces. Y sí, no 2 hay veces, una sí. acción de inconstitucionalidad nueva presentada esperando resolución. Pero mira, en el caso de una familia, yo tengo 4 hijos, nosotros nos sentamos y no nos ponemos de acuerdo a veces entre los 6. Aquí estamos hablando de 252.000 personas que hay inscritas en el Partido Panameñista. Esperar unanimidad es casi que imposible. ¿Me explico? Y la idea no es que todos pensemos igual, ni que todos estemos de acuerdo en todo, ni que todos nos llevemos Oiga, bien. pero ahí está Melitón Arrocha. El señor Blandón en el noticiero hizo un pronóstico acerca de Melitón Arrocha. 0.6%. eso Que por fue- cierto, mañana viene aquí al noticiero, ¿no? Mañana viene. al programa. ¿no? Espérate, ampliemos un poquito ese pronóstico. Ese Los fue lo que sacó 0.6 fue lo Marco que sacó Amelia. la vez pasada. Eso fue lo que sacó Pero usted Marco también ha Amelia. dicho que cada elección es diferente. Por supuesto, Así pero que- este es diferente y diferente candidato. Pero yo pronostico que no va a sacar más de 0.6%. Y no lo van a sacar del partido, no es nada. Es que eso es hacerle, Victimizarlo. sí, victimizarlo. Y yo creo que él solito, en la práctica, se expulsó del partido. Digo, mira, a la luz de las cosas que están pasando, Y si después busca de la aliarse oferta a ti, a electoral, Rox. Tiene 109.000 Bueno. firmas, digo, me Por parece. eso, o sea, está bien. Digo, y ya Katy dijo cómo es el tema de la firma, ¿no? Que era como El una casa de empeño, dijo. Casa de empeño. Yo entiendo que eso, ¿coincides con eso? yo creo que aquí ha tenido que ver mucho la plata. Y se lo puedes preguntar a cualquiera que está recogiendo firmas por la libre postulación. Y eso es precisamente parte de, Se ha desvirtuado. de lo que hemos dicho muchas veces, que se cuestiona a los partidos políticos, pero apenas le das el espacio a quienes no son de partido para hacerlo terminar. No, perdóneme. Haciendo la misma cosa que- Los tres que están dirigiendo ahí son del partido. No, pero espérate, eso no está pasando nada más para la presidencial. Eso está pasando a todos los niveles. En todos los Sí, niveles. claro. Eso está pasando en todos los niveles. Bueno, ¿no? con excepción de Y a- Paco y a- Carreira, y a- que y todavía a- está de tercero. Hay candidatos en todos lados, Bueno. inscritos y no inscritos, que están pagando por recoger firmas o cobrando, por ejemplo, los candidatos a representantes le cobran a los candidatos a presidente. Si quieres que yo te ayude a recoger firmas,
me tienes que ayudar a mí, me tienes que dar tanto por cada firma que yo te recojo. Mañana- O sea, al final es una especie de pirámide. Mira, viene la respuesta. No. Mañana Tanto viene por Melitón firma. Arrocha, entre otras cosas, porque pidió una especie de réplica, porque aquí Catherine Levy dijo lo que dijo. Entonces A él ver. dice que viene a explicar cómo es que él ha Bueno. recogido las 108.000 firmas. Bueno, hay que se ver, nos acabó porque el va- tiempo. Hay que ver, ya va por 109.000. Así Se que nos acá- acabó pero el tíralo a la tiempo. peatonal para ver cuántas de esas firmas lo reconocen. Oye, sigue. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch y en RPC Televisión, NCIS, Investigación Criminal. Hasta mañana.